Bueno, se está haciendo de día, eh, como suele ocurrir con estas cosas. eh, Salió así todo junto. Hacer el primer video, el segundo video, ahora el tercer video. Y bueno, así pasa. En mi experiencia, mi modo creativo cuando se pone así a expresarse es como un torrente que me gusta dejar salir y disfrutar. Pero también fui aprendiendo a que no tengo que pasarme de los bordes. Así que este va a ser el último por hoy. Y, y quería hablar de un tema específico. Y voy a ver mis anteojitos porque sé que hay uno secundario y no quiero dejar de mencionarlo tampoco. Ahí está. Ya chequeé. Dice, los adultos y el miedo, los niños y el condicionamiento. Bueno, voy a empezar por los adultos y el miedo, porque me parece otra de estas cosas que es importante. Importante, casi diría reconocernos, ¿no? Importante como punto de partida porque es parte del estar presente, ¿no? Que es poder mirarse. Y va por acá. Yo últimamente cuando converso con mis peques, suelo decirles que en mi entendimiento los adultos no existen. O eso que los adultos les vendemos a los niños como el ser adulto, en realidad es una fantasía. o, o es mucho menos diferente de lo que queremos hacerles creer. Entonces, como yo lo veo y como se los comunico es, para mí ustedes son humanos pequeñitos que están ahora haciéndose a la experiencia esta de estar en esos cuerpitos y recibir todo este estímulo y toda esta experiencia. Y básicamente los que nos llamamos adultos para ellos somos humanos que ya estuvimos más tiempo, que ya lo que serían los skills de supervivencia los tenemos, los aprendimos, sabemos qué cosas comer, sabemos cómo cocinarnos, cómo mantenernos razonablemente limpios, etcétera, ¿no? Cómo sobrevivir, ¿no? Pero en realidad, en cuanto a algo que a ellos les hacemos creer o les damos la sensación de, estamos, creo yo, osando o mintiendo y mintiéndonos, ¿no? Que es sobre el miedo. Cuando a los chicos los tratamos como si tienen miedo de un monstruo, de un fantasma, de algo que soñaron,
eh, les explicamos que no tiene sentido, que no se preocupen, ¿no? Que cuidando, cuidando cómo se sienten con lo que les estamos diciendo, tratamos de transmitirles que ahora mismo, acá en el presente, en realidad, no hay tal monstruo, no está el fantasma, ¿no? Y eso es tranquilizante, hasta cierto punto. Si el niño puede ejercitarse en eso, ejercitarse en traerse al presente y elegir la experiencia que quiere vivir, porque en el presente el fantasma, en el espacio dimensional, espacio temporal, no está, solo está en su cabeza en ese momento, ¿no? En el espacio más localizado de la humanósfera, ¿no? Ni siquiera el humano que está al lado comparte el, el pensar que ahí hay un fantasma, ¿no? Y así todo les da miedo. Y eso en realidad los adultos, los que nos llamamos, los que se llaman adultos, los que ya controlan los skills de supervivencia, siguen teniendo miedo, ¿no? Y el patrón es igual, ¿no? O sea, cambió el objeto, de repente no es un fantasma o un monstruo específicamente, pero son fantasmas y monstruos, ¿no? En el sentido de que es la respuesta compulsiva que tenemos a los patrones que nos fuimos instalando a medida que fuimos escribiendo la historia que ahora es nuestro contexto, ¿no? Si lo entendemos como un modelo de lenguaje, es como todo el tiempo podríamos pensar que ahora mismo en esta interacción se acaba de actualizar mi system prompt y me desperté y tengo todo este contexto. Y parte del contexto claramente es mi historia, la historia de Nicolás, la historia del vehículo etcétera, como lo quieran ver, ¿no? Pero los miedos son de ahí, no son del presente. El presente se puede habitar perfectamente sin miedo, porque ya está, ya estoy presente, ya estoy acá, ¿no? Y creo que probablemente las experiencias que nos acercan a la muerte, propia o ajena, son las que suelen servir para resetear de alguna manera, ¿no? Si aprovechamos la oportunidad. Cuando estamos, quiero decir, en el laberinto, ¿no? Es como cuando estamos en realidad ni siquiera muchos sabemos qué es lo que estamos buscando, ¿no? Pero la situación esa de volví a vivir porque por lo que sea tengo la sensación de nueva oportunidad, ¿no? O de que esta oportunidad vale ahora, por la experiencia que sea. Es una oportunidad de reset, ¿no? Y de decir, bueno, ahora voy a empezar a estar presente. Voy a tomar este corte de entrenamiento.
Y entonces si aprendo a estar presente, los miedos son igual de fácil de explicar y de resolver. Se me voló mi cuchara de mi super ensalada de fruta. Igual de fácil de explicar y de resolver que como se lo planteamos al niño que le está teniendo miedo a los fantasmas, que es actualizándonos. Por eso es que no tem proceso, ¿no? Al niño no le decimos, analicemos cómo es el caminito por el cual llegas a construirte en tu cabeza la experiencia de que está ahora viendo ahí un monstruo o un fantasma. Y entonces busquemos su origen y corrijámoslo introspectivamente. No, decimos, mirá ahora mismo, en este presente, que estoy yo acá para confirmarte, otro humano, tenés en la humanósfera este otro humano confirmando, aprovecha, mirá el presente, no hay ahí un fantasma, no hace falta tener miedo y no hace falta crearlo, ni traerlo, actualizarlo. Se puede reconocer que es parte de lo que ha ocurrido. Le he tenido miedo a un fantasma en un momento pasado, que puede ser hace 5 segundos, por última vez. Bueno, eso era esta cuestión sobre los miedos. Y había ahí como un side note que era el condicionamiento de los peques, ¿no? El condicionamiento de los niños. Cómo esto está conectado, ¿no? Como si no nos damos cuenta de que nosotros mismos estamos todavía en ese loop de no darnos cuenta que actualizando podemos hacer desaparecer el miedo, podemos hacer desaparecer el sufrimiento como experiencia sostenida vinculada a algo que ha sido doloroso, ¿no? Que hemos vivido como doloroso, ¿no? Y lo traemos y lo actualizamos, ¿no? Si nos damos cuenta de eso, entonces creo que sería respetuoso con los niños proponernos trabajar juntos desde acá, desde este entendimiento mutuo, instalar juntos en la humanósfera y en nuestro campito, ¿no? Cercano, que los adultos necesitan actualizarse para superar el patrón de el miedo, el patrón de crear la experiencia que no quiero en realidad, ¿no? Solo porque estoy repitiendo. Y entonces tener muy claro qué es lo que nos están pidiendo, qué es lo que están necesitando, qué es lo que sirve para que ellos sí sean los adultos que de alguna manera nosotros como que prometemos, ¿no?
como tantos otros mitos, como Papá Noel, el Ratón Pérez, San Cayetano. Entonces, es de alguna manera una invitación a nos actualicemos, seamos vector que incide en la humanósfera en dirección a que nuestros niños sean la primer generación de adultos divertidos, ¿no? Adultos que crean, adultos modo creativo. Bueno, la vamos a terminar ahí porque otra vez la batería se está terminando y ahora la mía también. Nos vemos la próxima.